Nos vamos a preocupar ahora de un tema que nos pareció muy interesante compartir con todos ustedes. Tiene que ver con la entrega de los resultados que entregó la Universidad Católica de un estudio sobre vulnerabilidad sísmica de viviendas en Chile, donde catastraron que la mayoría de las personas viven en casas y el 53% de ellas lo hacen en una casa de albañilería, el 34% de madera y el 8% de hormigón. Hay 4.260.000 casas. Mira qué interesante esto, ¿eh? Estamos con Hernán Santamaría, él es académico de Ingeniería de la Universidad Católica y parte de este estudio sobre vulnerabilidad sísmica de viviendas en Chile. Profesor Santamaría, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Aclaremos ese punto de los edificios, porque yo le pregunté. Ya, a ver. Sí, la información decía que solo el 0,5 vivía, pero no es así en realidad. No, el 99,5% de las estructuras son casas, okay, y 0,5% son edificios. A nosotros lo que nos interesa es estudiar la estructura, pero 0,5% de edificios, hay muchos departamentos en los edificios, en total da alrededor de 80% de viviendas que son casas y 20% de viviendas que son departamentos en edificios. Es un quinto, así que es un quinto de las personas estarían viviendo aproximadamente en edificios. ¿Por qué es necesario, profesor, hacer este catastro? Este catastro o modelo de exposición, ¿sí?, es necesario porque es una etapa de la evaluación del riesgo sísmico, ¿ya? La evaluación del riesgo sísmico tiene varias etapas. La primera es definir la amenaza, cómo es el terremoto, ¿ya?, cuáles son las características del terremoto, qué tan fuerte va a ser, la magnitud, etcétera. Después está la exposición, es decir, ¿quiénes están expuestos a este terremoto? Si en un lugar no hay ni una sola casa, el riesgo es cero, no va a haber ningún tipo de daño. Entonces hay que conocerlas. Y después hay que conocer cómo son esas casas, cómo se distribuyen espacialmente, de qué calidad son y cuál es su vulnerabilidad, ¿ya? Acá lo que hicimos fue el modelo de exposición. Eso es clasificar las distintas casas y edificios, estructuras en general, residenciales solamente es lo que vimos, clasificarlas y tratar de clasificarlas de forma que después sea más fácil evaluar esta vulnerabilidad. Hernán, una de las cosas que más llama la atención, y nosotros lo hemos comentado estas veces acá en el programa, que uno le agradece que los arquitectos y los ingenieros, cómo se diseñan las casas y los edificios en Chile, sobre todo pensando en el 27F, bueno, y en los terremotos que hemos tenido en los últimos años. Pero pareciera que esto es una tendencia en Chile, ¿no? O pareciera que en general la construcción siempre ha sido sísmica en Chile, sísmica, bueno, en términos genéricos lo digo. O sea, pareciera que hay lecciones que se han aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, hay lecciones que se han aprendido a lo largo del tiempo y yo diría que ya formalmente desde el año el 28 creo que fue el terremoto en Talca, sí. Ahí fue, después del terremoto se crea la ordenanza de construcción y ahí se introducen algunas disposiciones de diseño sísmico. Después del terremoto en Chillán ya se hacen definiciones más explícitas como por ejemplo exigir muros de corte en los edificios, ¿ya? Y de ahí se va generando normativas y además se va generando costumbres y prácticas en la ingeniería y la arquitectura. Claro, porque en el 2010 tuvimos 3 o 2 hechos que fueron bastante catastróficos: la caída de esta torre en Concepción y también la destrucción de un edificio acá en Maipú. ¿Qué pasó ahí? ¿No se cumplieron las normas? ¿Se había relajado un poco y de ahí se empezó nuevamente a fiscalizar más? ¿Qué cree que pasó ahí, profesor? No, las normas se han ido, con cada terremoto se aprenden cosas nuevas. ¿Ya? Y las normas se van mejorando. Lo que sí, las normas están hechas para cierto tipo de edificios, los edificios que se construían hasta el momento en que se hace la norma. Pero después va cambiando la práctica y yo tengo la sensación de que algo de eso pasó. Hubo cambios, la norma permite construir esos edificios, pero de todas maneras esos edificios puede ser que no fueran exactamente como los edificios en los que se basaron los estudios para hacer la norma, ¿ya? Puede haber habido también algunas malas prácticas. En general, la construcción, el diseño, digamos, estructural es bastante bueno y se cumplen con las normas porque hay revisión sísmica actualmente. Hace poco menos de 10 años que hay revisión por pares, es decir, si uno va a hacer un edificio, viene otro ingeniero y lo revisa el proyecto. Como un par evaluador. Exactamente, un par evaluador, ¿ya?
Estamos conversando, ustedes escuchan a Hernán Santamaría, él es académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, nos está comentando respecto a este estudio sobre vulnerabilidad sísmica de la vivienda en el país. ¿Cuál es el mejor material? ¿Eso lo estudiaron, el mejor material para construir una vivienda pensando en los terremotos? No estudiamos cuál es el mejor material. Lo que estudiamos fue cómo se distribuyen los materiales en Chile y qué proporcionáis, como lo que mencionabas al principio, ¿no es cierto?, que la mitad son albañerías, que son ladrillos, ¿no es cierto? No es que haya uno mejor, sino que lo que importa es que existan buenas normas de diseño sísmico y que se cumplan, que se apliquen. Buenas normas de diseño sísmico, y si se cumplen, eso va a hacer que la respuesta del edificio o de la casa sea adecuada. Ahora, ¿cuál se va a usar? Normalmente va a ser por razones económicas, ¿no? Y eso es lo que va a definir cuál es la que se use más. También es por razones históricas y culturales, que se use más, que sea albañería en el centro del país y madera más en el sur. O sea, más que el material tiene que ver cómo se hace la estructura, digamos. Cómo se hace la estructura, exactamente. Y hay algunos materiales que con madera no se construyen edificios en altura porque no hay estudios que indiquen cómo hacerlo. Ya, recién se está empezando a construir en madera en altura en otros países. En Chile estamos empezando a estudiarlo. Y en otros países recién lo están haciendo. Yo muchos años viví en una casa de adobe. Una casa de adobe muy alta, muy grande y que resistía, bueno, duró 100 años, después la vendieron y la botaron para hacer un edificio, pero resistió todos los terremotos. Me imagino que tuvo que ser una construcción de adobe reforzado, qué sé yo. ¿El adobe sigue siendo importante en la construcción en la zona central de Chile? El adobe, lo que vimos... ¿Y es seguro, por ejemplo, para la gente que vive en casa? Sí, el adobe en la zona central de Chile es donde más está presente, en el sur no, y el norte tampoco, pero sí entre la quinta y la octava región. Ya. Ahora, las casas de adobe han tenido, y los edificios más grandes, digamos, iglesias, han tenido un comportamiento, han durado mucho tiempo. Ahora, esas son estructuras que no tienen ingeniería, se construyeron, son muy antiguas en general. No hay normas de diseño sísmico para adobe, para construir casas nuevas de estructuras de adobe. Y los edificios de adobe, las casas de adobe, son muy vulnerables. ¿Ya? Es decir, puede ser que no se caigan, ¿ya? Y que no muestren ningún daño, y el siguiente terremoto se caigan. Porque tienen un comportamiento frágil. Frágil quiere decir que... Yo estuve en el norte de las vacaciones, pasé por varios pueblos donde la mayoría de casas de adobe, por ejemplo de Arica y Iquique, yo fui por tierra y habían muchas casas de adobe que se habían caído. Muchas. Exactamente. Con el último terremoto. Exactamente. ¿Y la gracia... ¿Es por un tema de mantención o es por la forma en que se construye uno apilado sobre el otro? No, en este caso es por el tipo de material. Ya. El tipo de material principalmente. El adobe es extremadamente frágil, por lo tanto es muy difícil hacer que tenga un buen comportamiento sísmico. Y la gracia de este estudio es tratar de identificar dónde existen este tipo de edificaciones para después poder usarlo en política pública y poder tomar decisiones. Esto es parte de un proyecto internacional de una organización internacional que se llama GEM, Global Earthquake Modeling, modelo mundial de terremotos o de ingeniería sísmica. Y lo que están haciendo es hacer un modelo general para evaluar el riesgo sísmico, ¿ya? Y una parte es para Sudamérica, y lo que estábamos haciendo nosotros es como parte de este proyecto en Sudamérica, ¿ya? Esto es parte de un trabajo en el CIGIDEN, que es el Centro de Investigación en la Gestión Integrada de Desastres Naturales, que es un nombre larguísimo, pero CIGIDEN es bueno para saber, que es en la Católica y en varias universidades, la Católica del Norte, la Santa María participa en varias universidades. Estoy viendo acá que en una entrevista que te hice, estoy viendo el portal de la Escuela de Ingeniería, y tú hablas acá de 18 tipologías para clasificar las estructuras residenciales del país. ¿En qué consiste eso? Para evaluar la vulnerabilidad es determinar el nivel de daño que va a tener en este caso un edificio, una casa, para cierto nivel de terremoto. Eso es la vulnerabilidad. Pero eso depende mucho del material, como dijimos, pero no solo del material, sino que, por ejemplo, es muy distinto evaluarlo para una casa de albañería confinada que para un edificio de 5 pisos. Okay. Tiene que ser más vulnerable el edificio más alto. No es lo mismo un edificio construido antes del año 71 o antes del año 96 o del 2010, cuando se hicieron cambios normativos, son diferentes. Entonces hay que hacer una clasificación de esos
edificios. Edificios de hormigón armado hasta 10 pisos tienen una respuesta, o tienen un grado de vulnerabilidad, y edificios hasta 20 tienen otro, y más de 20 tienen otro grado de vulnerabilidad. Son menos vulnerables los edificios muy altos. Entonces hay que hacer una clasificación, y nosotros hicimos una clasificación y llegamos a 18 tipos distintos de estructuras que tendrían tipos de vulnerabilidad diferentes. Mira. Profesor, ¿por qué el hormigón se usa tan poco? Me llamó la atención que uno tiene la idea de que el hormigón es como muy firme y muy importante de estructura, pero finalmente el 8% solamente de las casas de hormigón. Sí, pero esos son de las casas. En edificios el hormigón se usa mucho más. Ya. Lo que pasa es que en casas, de nuevo, es un tema económico. ¿Ya? ¿El hormigón es más caro que la es más caro construir en hormigón. Hay que usar moldes, hay que usar bastante mano de obra, un poco más especializada que en albañería. Existe mucha gente que sabe construir en albañería, mientras que en hormigón hay que comprar el hormigón a alguna planta, digamos, que fabrica, etcétera. El hormigón es cemento. El hormigón es una mezcla de piedras, arena, agua y cemento. Ya. Es todo eso. Hay un montón de gente escribiendo el programa. Me comenta Pablo Olivano, te lo quiero transmitir. Hernán dice: el cambio de la norma a través del tiempo también responde a que se han conocido más propiedades de los materiales, ¿o no? Se han conocido mejor las propiedades de los materiales, cómo construir mejor, cómo se comportan mejor esos materiales y los elementos. Por ejemplo, el tema de los muros de hormigón armado, había una forma de hacerlos hasta el año 2000, un poco antes del año 2010, ¿ya? Con ciertas características, cómo se distribuyen las barras de acero, por ejemplo, cómo se le ponen los refuerzos de confinamiento a los bordes, y eso se vio en el terremoto, se comprobó, en realidad se sabía antes, y se comprobó en el terremoto que el confinamiento de esas barras, es decir, cómo yo encierro las barras verticales de acero, era muy importante en la respuesta del muro, ¿ya? Entonces hay que estudiar cómo funcionan los muros de hormigón, cómo funcionan los muros de albañería. Me imagino que la misma universidad, la Escuela de Ingeniería, la Católica en general, en la comunidad, me imagino, del mundo de la ingeniería, ocasiones como el 27F son puntos de inflexión, me imagino. Ustedes, me imagino, que harán un estudio, observarán qué pasó, qué no pasó. Desde esa lógica, ¿se sacaron lecciones del 27F desde la perspectiva de la ingeniería? Sí, desde el 27F en realidad enseñó mucho. Uno de los temas, lo que acaba de mencionar yo, era justo algo que se aprendió en el terremoto de febrero del 2010. El comportamiento de los edificios de muro. Se pensaba que los edificios de muro en Chile no necesitaban este confinamiento, ¿ya? Un poco antes del terremoto se había decidido que había que exigirlo, y ya se estaba haciendo. Pero el terremoto confirmó que era bueno hacer ese cambio, ¿ya? Se hicieron estudios en la Católica, en la Chile también, se hicieron estudios de muros de hormigón, y eso se está llevando a normas nuevas. En ese sentido funcionó bastante bien el sistema normativo, porque el terremoto fue en febrero del 2010, sí. A mitad del año ya habían salido normas nuevas para edificios de hormigón y una norma sísmica nueva. Esa se corrigió, salió muy rápido, así que tenía algunos errores, se corrigió para el año 2011, y en la actualidad está en discusión tanto la norma sísmica como la norma de edificios de hormigón armado, para salir nuevas versiones de aquí a un año, 2 años. Profesor, ¿hay alguna zona de Chile que sean más complicadas por el tema de vulnerabilidad? Como decía Toño, en el norte tal vez por el tema del tipo de construcción, en el norte chico, cada vez que hay terremoto también hay problemas ahí en las construcciones. Bueno, eso es parte de los resultados que queremos sacar de este estudio de exposición. El estudio de exposición va a mostrarnos qué zonas son más vulnerables. Las zonas en donde hay muchos edificios o estructuras de adobe, ahí esos son edificios más vulnerables, por lo tanto el riesgo sísmico ahí es mayor. En el norte, hay más albañería, se está poniendo más hormigón, pero en los últimos terremotos no se observó tanto daño. Como les digo, la vulnerabilidad depende de la materialidad, va a depender también obviamente de la calidad de la construcción, ¿ya? Eso es algo que hay que tratar de incorporar en los modelos. ¿Y la capacitación de los albañiles, de los trabajadores, también se les capacita a ella, o solamente el ingeniero
o la persona que está a cargo de la construcción la que debe velar por cómo se está construyendo, la calidad de la construcción? Bueno, el ingeniero que diseña el edificio tiene que ser capaz de modelar el edificio y de definir bien cuáles son las dimensiones y la forma en que se deben poner las barras de acero, los ladrillos, etcétera. Eso va a los planos. Y después el constructor tiene que preocuparse de que eso se ejecute de forma correcta. Los albañiles, la gente que trabaja en hormigón, ellos lo que tienen que preocuparse es de hacer bien su trabajo. La persona que pone hormigón, él más que preocuparse de si va a ser una estructura resistente o no, tiene que preocuparse de que el hormigón quede bien, que la mezcla quede bien hecha, que el hormigón entre bien, cubra bien el acero, rellene bien todos los espacios y no hacer las cosas de forma poco cuidadosa, hay que ser profesional, digamos, hasta cuando uno pone el ladrillo. O sea, dormimos tranquilos. Eso es importante. Estamos para dormir tranquilo, ¿no, profesor? Sí. En el tema de construcción. Sí, lo que han mostrado los terremotos es que sí, se puede dormir tranquilo. En todos los edificios y estructuras, como digo, que se han diseñado siguiendo normativas, ¿ya? Esas hemos visto que es raro que se produzcan daños y colapsos, ¿no? Hernán Santamaría es académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Nos estaba comentando respecto de este estudio que ha realizado la Universidad Católica sobre la vulnerabilidad sísmica de las viviendas en Chile. Hernán, gracias por haber venido al programa. Muy amable. Muchas gracias por la invitación.